7:31 de la mañana. Gracias a todas las personas que están conectadas a través de todas nuestras plataformas, especialmente también a todas las que están en nuestra página de YouTube. Un saludo a mi querido ciudadano que siempre está en sintonía y por allí siempre chequeándome. Un abrazo muy grande. Les cuento que, bueno, hemos venido hablando durante todo el programa que en Bolivia se produjo un giro histórico. Por primera vez en 20 años, el movimiento al socialismo más queda fuera de segunda vuelta presidencial, esto según el conteo rápido que señala que los candidatos que irán al balotaje en octubre son Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga. Se trata de una escena política nueva que muchos interpretan como el fin de una era. Al mismo tiempo, la región está marcada por el factor internacional, lo hemos venido conversando a lo largo de toda la semana que pasó, y es que Estados Unidos ha desplegado más de 4.000 marines en el Caribe y América Latina junto a buques, aviones, un submarino de ataque como parte de una operación contra los cárteles de la droga. Una movilización que incluye a Venezuela en el radar y que ha generado, por supuesto, una respuesta desafiante de Nicolás Maduro. Sobre este doble escenario es preciso, y un cambio interno en Bolivia, por supuesto, es preciso una mayor presión externa en el Caribe. Conversamos hoy con Antonio de la Cruz, él es analista político y presidente de Inter-American Trends. Antonio, bienvenido finalmente, muchas gracias por acompañarnos. Un gran placer estar contigo, Laura, y con tu audiencia, sí. Igualmente, Antonio, arranquemos por Bolivia, porque el MAS hasta el momento y a la hora que estamos haciendo este programa, y creo que ya es oficial, queda fuera de la segunda vuelta después de 2 décadas de hegemonía. ¿Cómo se interpreta esta derrota y qué significa para el futuro político del país e incluso de la región? Sí, en Bolivia lo que ocurrió ayer, de las cosas importantes primero es que la democracia en Bolivia funcionó. Eso es importante resaltarlo, porque se dio un proceso donde la gente votó y se leyeron los resultados y pudo suceder. Porque en estos socialismos del siglo XXI generalmente siempre las elecciones son manipuladas, son manejadas y la gente siempre dice que hubo fraude. Ayer nadie dijo que hubo fraude, ni siquiera Evo Morales. Entonces, es un elemento muy importante. El segundo elemento es que sí es cierto, llegan dos candidatos que no tienen nada que ver con el MAS, con el socialismo del siglo XXI, que es Rodrigo Paz Pereira y Tuto Quiroga. Rodrigo Paz es la gran sorpresa. Nadie le daba por que podía tener una opción en este balotaje. Aún Sí, tenemos un... sucede en los procesos políticos, ¿verdad? Eso generalmente te da un empuje muy fuerte. Además, ya el candidato, ¿verdad? El tercer candidato, o sea, el que llegó en tercera posición, Samuel Doria Medina, con el 20% dijo que lo respaldaba. ¿Esto qué nos indica? Que probablemente sale a esta segunda vuelta con una gran opción para poder ganar las elecciones, porque en contraste Tuto Quiroga aparece como un rival fatigado y sin relato, y además hubo una guerra sucia muy fuerte entre Tuto y Samuel para poder, porque antes las encuestas daban que se disputaban entre ellos dos, y eso realmente deja secuelas. Pero que hay que tomar en cuenta un dato, que es que Evo Morales, a pesar de que no entra en el Parlamento, que es donde realmente pierde, porque no tiene hoy ninguna posición importante, apenas quedó con 4 diputados, 4 o 5, pero en el Senado no tiene ninguna opción. O sea que hoy el poder legislativo, las 2/3 partes la controlan estos tres grandes partidos que entraron ayer. Entonces, ¿qué pasa? Pero él llamó a la abstención y la abstención obtuvo un 17%. Entonces él podría decir, ese voto nulo, perdón, ese voto nulo lo puede mantener vivo porque él le encanta generar la parte de guerra, de guerrilla. Entonces, él no está muerto totalmente, porque hay que ver cómo se va a traducir ese voto nulo al que él llamó. Históricamente eran 3-4% y ayer subió a 17%, o sea, que vamos a decirle que él tiene un 13% de esa intención de voto y que le da un piso político, pero para manejar la calle. ¿Okay? Y sabemos que en Bolivia la historia nos enseña que ganar elecciones no basta,
porque te voltean la calle, como lo hizo Evo en el pasado, y generalmente llega y someten a una crisis política al país. Entonces yo creo que sí, tenemos a un Rodrigo Paz que se perfila como el gran ganador, un Tuto Quiroga que tiene que hacer un gran esfuerzo para poder revertir estos resultados en segunda vuelta, porque necesita unir ante ese discurso que dio de, ¿verdad?, polarización contra el segundo, contra Samuel, necesita curar heridas ahí para poder recuperar ese espacio, y un Evo que hay que ver qué va a hacer con este un capital político, lo podríamos llamar en términos de guerra de guerrillas. Pese a que el partido más de Evo Morales y Luis Arce, que gobernó en Bolivia durante 20 años, tengo allí, cayó desplomado y alcanzó solamente el 3%. Antonio, en la primera vuelta, ¿tú crees que puedan revertir estos resultados? Los dos liderazgos, el liderazgo, la lucha entre Evo Morales y Luis Arce, Sí, que fue a morir, sí, sí, ¿verdad? sí. Definitivamente desangra el MAS no tiene opción, no entró al Parlamento, ¿verdad? Entonces no va a tener en los próximos 5 años ninguna posibilidad de poder estar presente en la vida política de la gobernanza boliviana. Pero recordemos que hace Evo. Evo bloquea calles. Evo no lo han podido poner preso porque se refugió en Sí. Cochabamba. Entonces, él tiene un estilo de gestión de la política de inserción. Entonces aquí lo que yo estoy planteando es que ahí esos son, ayer hablábamos de ese 17% equivale a 600.000 votos. Votos, sí. Una que de eso, 500.000, él tenga como capital político que él puede usar para cortar calles, avenidas. Entonces Claro, eso le claro. pone al nuevo gobierno una situación de gobernanza, de represión, de ver cómo. Pero aquí lo importante es que estos tres partidos, si están pensando realmente en Bolivia, Tienen que unirse. ¿verdad? El Sí, tenemos una fallita allí con... de, Ahora, uno de los elementos, Antonio, más novedosos es el uso puede ser este factor tecnológico en un contexto donde la desconfianza electoral ha sido una constante en Bolivia y repito, tomando en cuenta lo que pasó en Venezuela. En este proceso electoral los bolivianos lograron alcanzar un desempeño de la democracia. El presidente del Tribunal Supremo Electoral mantuvo la equidad, pues permitió que se fuera justo, competitivo, ¿verdad? Y democrático. Participaron. Entonces, lo que hace el proceso de Tuto Quiroga la parte tecnológica Sí. es poder garantizar que los resultados son los que reflejan las urnas y no que hubo, ¿verdad?, manipulación de ellos. Entonces, eso es lo importante de esa fase de que mantiene la tecnología que usó Tuto Quiroga. Definitivamente es un aprendizaje de la experiencia de Venezuela de las elecciones del año pasado. Claro. Ahora, esta derrota del MAS puede también reflejar un viento de cambio regional contra los proyectos de izquierda. ¿Se ve un panorama diferente de ahora en adelante? Los próximos procesos electorales en la región este año son Chile no, Colombia es el No, próximo año, Colombia no, Chile es el 26. el próximo año. Entonces tenemos Chile, que tiene un proceso electoral donde se mide la izquierda con una candidata del Partido Comunista y todavía no termina si va a ser Kast o va a ser la otra señora. Aquí hay que esperar un poquito para ver si esto tiene, pero Chile es distinto. Lo que sucede en Chile es distinto a lo de Bolivia, porque en Bolivia se pelearon los dos Los dos líderes líderes, fundamentales. claro, del partido. Y eso generó fisuras muy fuertes que por supuesto se reflejaron en la elección. Muchos de esos grupos sociales que apoyaron a Evo se fueron
con Rodrigo Paz. Ahora, si miramos justamente ese mismo tablero regional, este giro en Bolivia coincide con una mayor presión de Estados Unidos en el Caribe, y es que lo hemos venido comentando, el gobierno de Trump, y ha sido noticia mundial incluso, vuelve a poner a Venezuela en la ecuación, designando al Cártel de los Soles como una organización terrorista. El Pentágono insiste que el despliegue de esta tropa, ¿no?, de estos 4.000 marines, tiene un carácter preventivo, pero estamos hablando de una fuerza capaz de ejecutar operaciones si así se ordena, ¿no? Es podríamos llamarlo, el preludio de una presión militar más abierta en la región. ¿Qué ocurre, Laura? Ajá. Aquí lo que tenemos que observar es que se dio en la segunda administración de Donald Trump un, un concepto, clasificar al régimen de Ujú. Nicolás Maduro como una organización terrorista global. Esas dos palabras, terrorista y global, es la clave. ¿Por qué? Porque eso es lo que le permite el marco legal para hacer este tipo de operaciones. Porque muchos nos han dicho, y seguro Sí. a ti te lo han dicho, que en el 2020 también hicieron una operación en el Caribe, ¿verdad? Que bajaron, pero no, después nos agarró el COVID. Pero ¿en qué ocurre? Vamos a ver, comparar estos dos. Cuando ocurrió en el 20 en Trump 1 y ahora en el 2025 en Trump 2. El marco legal en el 20 era antidrogas y criminalidad común. O sea, era visto como una organización con que estaba metiendo la droga, pero que también eran criminales comunes. Mientras que ahora, como estamos viendo, es antidroga, pero antiterrorismo, por lo que tú dijiste que puede haber operaciones especiales, porque es visto como un cartel o una organización que se apoderó, criminal global, que se apoderó del Estado. Por lo tanto, se enfrenta así a la designación de los carteles criminales transnacionales, pero ahora son una organización terrorista globales. Cuando vemos las fuerzas usadas, es la Marina, el guardacosta, los aviones P-8 para determinar los sumergibles, los submarinos, y ahora se usa la Marina, las fuerzas especiales, que es lo que tú estabas diciendo, para poder Sí. hacer acciones especiales, drones y las cibernéticas, los cyberattacks. O sea, porque ellos están ahí básicamente para bloquear, para quitarle posibilidades a ese régimen de seguir actuando en esa clasificación que tiene. En el ámbito de acción, por supuesto, es interdicción aérea y marítima. Aquí puede haber, aquí hay interdicción, por supuesto, pero puede haber incursión directa, como lo señalaste, y los es multilateral tradicional, y aquí en este nuevo envío hay elementos de inteligencia y es militar ampliada, como tú lo dijiste, los 4.000 hombres. Y el objetivo estratégico en el primer Trump era disuadir, interrumpir los envíos de droga o Claro. marco a Estados Unidos. Ahora es neutralizar, el concepto distinto. No es disuadir, es neutralizar y desmantelar esos carteles. Entonces, cuando lo queremos ver en conclusión, ¿verdad? Es una estrategia más de presión porque tiene, ¿verdad? Coloca arsenal flexible, anfibios, destructores, Sí. submarinos, aviación, que puede escalar rápido, lo que tú dijiste en la introducción, o quedarse en disuasión. Exactamente. Y además a esto, Maduro también ya respondió y dijo que ellos también estaban desplegados, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios más probables para los próximos meses? Vemos una segunda vuelta reñida en Bolivia y una presión militar creciente en el Caribe, pero ¿qué implica todo esto para el futuro de la región? La región está en una situación donde esta clasificación al régimen de Venezuela como una organización terrorista global le genera a la región quienes se van a alinear con Maduro, que vimos que Petro lo hizo y que de alguna manera Claudio Sheinbaum quiso, pero le mandó 26 capos de los carteles de México a Estados Unidos para como diciendo, ok, si es cierto que tú declaraste a estos carteles también, al de Sinaloa y a otros más, como organizaciones terroristas global y puedes hacer operaciones especiales, no quiero que eso suceda por la situación interna, el dominio que tienen los carteles en México de algunas áreas. Entonces,
Eso va a generar mucha presión al resto del continente para ver cómo se alinean con Maduro, porque Estados Unidos le puso lo clasificó de esa manera. Entonces, allí la presión va a seguir actuando sobre el régimen de Maduro, buscándolo asfixiar en términos económicos, porque al no poder salir la droga por el Caribe, tiene que buscar otras vías, pero ya no es por parte del Cartel de los Soles, sino otros. Podrá salir por el Pacífico de Colombia, ¿verdad? Una vía, o podrá salir por otra, Brasil, o el Delta del Orinoco, que tampoco. Entonces le corta finanzas al Cartel de los Soles. Y en el caso de la vida política de la región, ¿verdad? En términos de un nuevo presidente en Bolivia que no está alineado con el eje de Venezuela, Cuba y Nicaragua, permite también en los foros internacionales generar también una política contraria a ese eje de Venezuela, ¿verdad? Quedan más aislados Venezuela, Cuba y Nicaragua. Nicaragua. Entonces yo creo que en ese sentido la región evoluciona más a países democráticos que a lo que es el socialismo del siglo XXI. Y que así sea, y que así sea, y sea este el comienzo del fin del socialismo para toda la región. Antonio de la Cruz, te agradezco mucho esta conversación. Hoy hemos podido mirar tanto el terremoto político en Bolivia como las presiones internacionales en el Caribe, dos hechos que mueven el tablero. Gracias por tu análisis y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Laura. Un placer para ti y por Dios. Igualmente. Era Antonio de la Cruz, él es analista político y presidente del Inter-American Trends. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya venimos con más de su programa. Buenos días.